Por mientras les voy a invitar a que abran sus Biblias en lo que es Éxodo capítulo 3. Nos vamos a detener ahí un momento. Éxodo capítulo 3, vamos a leer del 1 al 14. Vamos a leer por mientras entonces Éxodo capítulo 3. Se me empañan los lentes. Hay detalles importantes para poder ver lo que es la doctrina de la simplicidad de Dios. Y vemos en contexto cómo Dios llama a Moisés para poder libertar a su pueblo. Y dice así el verso 1 del capítulo 3 de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego importante en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Detalles importantes. Moisés le llamó la atención de que había una zarza, que había fuego, pero la zarza no se consumía. Verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Claramente estaba ante un fenómeno que él no había visto antes. Fuego que no consumía la zarza no se consumía. Verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, cuando cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Verso 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: excusas, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Un texto que regularmente quizás hemos estudiado, hemos conocido, en cómo Dios llama a un hombre para libertar a su pueblo que está en esclavitud en Egipto, ¿cierto? Donde está este imperio, donde está esta nación dominando, ¿cierto?, al pueblo de Dios, y el pueblo empieza a gemir al Señor. Él empieza a clamar a Dios por esta opresión en la cual se encuentra, y Dios prepara, ¿cierto?, en su gracia, en su misericordia, un libertador que es Moisés. Y aquí vemos el llamado de Dios a Moisés. Y cómo él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, después, ¿cierto?, de huir de Egipto y de llegar a donde Dios quería que llegara, él se encontró, ¿cierto?, con esta zarza que ardía pero no se consumía. Entonces vamos a ver a través de este texto cómo vamos a estudiar la simplicidad de Dios. ¿Se ve, cierto? La simplicidad de Dios. En nuestra vida cotidiana nosotros tenemos muchas cosas, muchas actividades en donde interactuamos con la palabra simple. Por ejemplo, si vamos al doctor y quizás nosotros somos hipocondríacos, mi esposa me dice: no exageres, no es mucho.
Generalmente uno a veces exagera y va al doctor, ¿cierto? Y el doctor nos dice, no te preocupes, no es nada grave, esto es algo simple. Esto es algo sencillo, tómate este medicamento y esta dolencia va a pasar. Si vamos quizás o vemos la construcción de algún objeto, podemos ver que en su estructura quizás un objeto es simple. Y me gusta mucho cuando a veces voy con mi papá y como él es un buen maestro, soldador, carpintero, la hace toda prácticamente. Entonces cuando ve algún objeto simple dice, esto yo lo puedo hacer, esto es simple, esto es fácil de hacer. Cuando vemos quizás a una persona que su intelecto quizás no es tan sabio, no es tan quizás elocuente, podemos decir quizás que de una forma despectiva quizás esta persona es simple para pensar, es básica, ¿cierto? Es común para pensar. Si nos vamos al área académica, quizás tuvimos la oportunidad de estudiar y nos encontrábamos en una prueba, quizás decisiva, y salimos de esa prueba y terminamos diciendo no era nada tan complejo. Era bastante simple la prueba, no tenía nada de complejidad y regularmente estamos asociados con la palabra simple o simpleza, que es lo contrario, ¿cierto?, a la grandeza. Es contrario, ¿cierto?, antónimo de algo que es majestuoso, que es sublime, ¿cierto? Generalmente para ser despectivo decimos que algo fue simple. Pero ahora, si nosotros decimos, amados hermanos, y queremos estudiar esta doctrina o esta perfección de Dios, ¿qué querrá decirnos esta palabra de que Dios es simple? Quizás al interactuar, ¿cierto?, con esta teología, con esta doctrina, pareciera que es chocante para nosotros porque pareciera que estuviéramos diciendo de que Dios es común, de que Dios es ordinario de cierta forma, de que Dios es simple, de que Dios es bajo. Pero a través, amados hermanos, de este estudio, queremos lograr poder ser más precisos en lo que quiere decir simple, que es todo lo contrario. Cuando queremos ir a la definición de simpleza, lo que quiere decir el término teológico, es que simplicidad en teología significa que Dios no está formado por partes. No es un ser compuesto, por lo tanto, Él es sencillo, amados hermanos, en su naturaleza, en su divinidad, en su ser. Él no es compuesto, por lo tanto, teológicamente decimos de que Él es simple. En ese sentido, nosotros afirmamos la simplicidad de Dios. No es algo compuesto por partes, no es algo que tiene muchas cosas en su naturaleza, sino más bien es un solo ser, amados hermanos, que no está compuesto por partes, sino que encontramos una divinidad perfecta, absoluta, pura en su ser. Él es simple. Eso queremos afirmar entonces con el término simplicidad de Dios. Todo lo contrario, quizá a lo que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar la palabra simple. Por eso no es de extrañarnos, ¿cierto?, de cuando podamos escribir esta definición, que cuando hablamos de simplicidad, teológicamente hablando, queremos decir de que Dios no es un ser dividido, no es un ser que tiene porcentajes en su divinidad, no es un ser compuesto. Él no está en su ser hecho por partes. Él es simple. Por eso también es conocido esta doctrina como la divina sencillez. Por eso ahí dice el término de que nuestro Dios es sencillo. En ese aspecto, Dios es simple. Contrario, por supuesto, a nosotros seres creados. Cuando vamos a la composición, ¿cierto?, de nuestro cuerpo humano, tenemos elementos que componen nuestro ser. Tenemos oxígeno, tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno. Hay un porcentaje de calcio, de fósforo, de potasio, de azufre, de cloro, de sodio. Hay también rostro de yodo, rostro de hierro, rostro de zinc, ¿cierto? Rastro de zinc, perdón. Entonces, vemos que el cuerpo humano tiene elementos que los componen.
Y obviamente este cuerpo o esta mente pecaminosa quiere también traspolar esta idea y decir de que muchas veces Dios en su ser tiene muchas partes o que Él está compuesto, pero Él es contrario a lo que nosotros somos. Él no está compuesto, Él no tiene elementos en su ser, Él no está dividido como nosotros. Nosotros tenemos aparatos y sistemas internos, sistema óseo, sistema muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal, respiratorio. Nosotros sí somos seres compuestos. Estamos formados por muchas partes de forma interna y necesitamos todos estos elementos para que seamos un ser humano. De cierta forma, si faltara alguno de estos elementos, estaríamos hablando quizás de algún fenómeno. Pero la raza humana se compone de estos elementos, de estos aparatos y de estos sistemas. Somos seres compuestos. Pero sin embargo, nosotros afirmamos a través de la doctrina de la simplicidad de Dios, de que Dios no está compuesto por partes. Y es por eso que encontramos algunas afirmaciones de algunos teólogos que nos dicen, si algo está compuesto de partes, entonces no puede ser por completo uno, ¿cierto? Vemos ese contraste. Si decimos de que algo es organizado a través de partes, eso no es algo completo puro, no es puramente completo. Eso es lo que quiere afirmar un teólogo. Siempre que hay una pluralidad de partes, lo que se compone de esas partes es vulnerable a ser disuelto. Dice un teólogo, qué desastroso sería esto para nuestro Dios, si Dios estuviera conformado en su ser por diversas partes y Él no fuera completamente puro. Por el contrario, Dios es un ser verdaderamente unitario. Él es uno en su esencia. Él no está dividido, Él no está compuesto, amados hermanos, Él no tiene porcentajes de forma interna, Él es puro y es un ser verdaderamente unitario. No está compuesto en su ser. Eso es lo que queremos reflejar o enseñar a través de la doctrina de la simplicidad de Dios. Cuando vemos la historia de la iglesia, podemos ver que hay hombres, amados hermanos, que han defendido lo que es la simplicidad de Dios a lo largo de la historia de nuestra iglesia. Y podemos ver que ahora en el siglo XXI quizás no es un término común. No sé si alguno de ustedes había escuchado antes sobre la simplicidad de Dios. Yo creo que muy poco se habla sobre esta doctrina fundamental de lo que es la simplicidad de Dios. Ireneo, considerado uno de los padres de la iglesia, nos dice en el siglo II, en su obra Contra las herejías, defendió que Dios no es un ser compuesto de partes, sino un espíritu puro, idéntico a sí mismo, indivisible y que no necesita de nada fuera de él para existir. Y esto es importante, amados hermanos, porque cuando hablamos de algo compuesto, hablamos de algo que necesariamente tuvo que haber un autor que uniera esas piezas. Tuvo que haber alguien que de cierta forma alineara esas composiciones para formar algo. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, Dios no puede ser compuesto, Dios no puede ser dividido o Él no está compuesto por partes porque si no tendríamos que decir de que a Dios lo crearon. Pero sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, podemos ver desde el Génesis 1:1 que desde el principio creó Dios. Dios creó todas las cosas. Toda la creación, de cierta forma, está compuesta por partes. Todo lo que rodea, ¿cierto?, los objetos que nosotros podemos ver, nosotros mismos somos seres compuestos. Pero sin embargo, nuestro Dios no está dividido, no tiene porcentaje en su esencia. Él es puro en esencia. Él es simple. Él es sencillo. Clemente de Alejandría decía y describió a Dios como sin partes, indivisible. Él no está dividido en su ser. Orígenes también enfatizó la naturaleza simple e intelectual de Dios como un espíritu puro, afirmando de que Él también no tiene partes. Él es puro en su esencia.
Gregorio de Niza, en el siglo IV, también afirmó la simplicidad de Dios, que significa que Él carece de partes o composiciones, y es una unidad perfecta. Eso es lo que queremos afirmar con la simplicidad de Dios, de que Dios es una unidad perfecta. Agustín de Hipona también, que vivió entre el siglo IV y V, afirmó y estableció que la simplicidad de Dios significa que Dios no está compuesto de partes. Él no está dividido en su ser. Entonces creo que vamos entendiendo un poco, amados hermanos, de lo que queremos referirnos cuando queremos estudiar la simplicidad de Dios. En sencillas palabras, es que Dios no es un ser compuesto, Él no está dividido, Él es puro en su ser. En términos sencillos, Él es simple o Él es sencillo en su ser. Si nos vamos a nuestras confesiones de fe reformadas, nos saltamos algunos siglos, veíamos algunos teólogos o padres de la iglesia del primer siglo, segundo siglo, quinto siglo, y ahora nos trasladamos, ¿cierto?, a las confesiones reformadas. Y podemos ver, amados hermanos, que la iglesia sigue afirmando esta doctrina fundamental. La confesión de Belga en el año 1561, en su capítulo 1, afirma: todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un único ser simple y espiritual, al que llamamos Dios. Todos creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca que hay un único ser simple y espiritual, al que nosotros llamamos Dios, que Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso. Y podemos ver, amados hermanos, de que Él es simple. Las confesiones reformadas los afirman. La confesión de fe de Westminster en el año 1646 también define la simplicidad de Dios en su capítulo 2, en la sección 1, al afirmar de que Dios es sin cuerpo. Él no está, amados hermanos, limitado a un cuerpo, ni partes ni pasiones. Esta doctrina sostiene que Dios es un ser absolutamente unificado e indivisible. Él es uno en esencia, Él no está dividido. Nuestra confesión de fe del año 1689, también en el capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad, en el párrafo 1, afirma también: el Señor nuestro Dios es uno, el único Dios vivo y verdadero. Él es autoexistente e infinito en su ser y perfección. Él es espíritu perfectamente puro. La misma idea, que Él es puro, que Él es simple. Invisible y no tiene cuerpo, ni partes, ni emociones cambiantes. Solo Él tiene inmortalidad, habitando en luz inaccesible. Vemos cómo nuestro Dios, amados hermanos, en su esencia es uno. Él es perfectamente puro y no tiene cuerpo, ni partes, ni emociones cambiantes como nosotros. Él es simple, Él es sencillo, hablando teológicamente. Y veíamos nuestro texto, amados hermanos, ya quizás con la idea un poco más clara sobre lo que es la simplicidad de Dios y cómo Dios se revela, ¿cierto?, a Moisés para poder libertar a su pueblo. Y encontramos, ¿cierto?, de que Moisés, quizás lo más probable en su mente, de acuerdo a lo que él había visto, que en Egipto habían muchos dioses, muchas deidades, y que lo más probable es que también habían semidioses, dioses compuestos por una divinidad, o eran mitad Dios, mitad hombre. De hecho, Faraón era considerado como un semidios o un dios o una deidad, siendo el hombre. Entonces, Moisés, ¿cierto?, le pregunta: tu pueblo me va a preguntar, ¿en qué nombre iré? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y esto es importante porque vemos esta regla unificada que armoniza los atributos de Dios, porque cuando hablamos de el yo soy, ¿cierto?, el término hace que
precisa, ¿cierto?, de que nuestro Dios es autoexistente, de que a Él nadie lo creó, a Él nadie lo compuso, sino que Él siempre ha sido. Él ha sido, Él es, y Él siempre será Él mismo. Él es el yo soy, mostrando su carácter eterno, mostrando de cómo Él, amados hermanos, no necesita de nada ni de nadie para existir. Simplemente Él es yo soy. Y podemos ver, amados hermanos, cómo Moisés queda sorprendido. Y no es menor, amados hermanos, poder ver esa figura frente a sus ojos de que un arbusto o una zarza ardía y no se consumía. Y cómo podemos ver también la simplicidad de Dios en ese arbusto que no se consumía. Vemos que Moisés se detiene y le llama la atención. Y de cierta forma no hay que ser un experto para poder entender de que si hay fuego, el combustible se va a quemar. Y si se quema el combustible, ¿cierto? Si no hay combustible ya no hay fuego. Pero sin embargo, él veía de que la zarza no se consumía. Y para nosotros tener fuego, de hecho yo ayer peleé mucho con mi estufa para poder hacer fuego, pero sin embargo podemos ver los tres elementos o los tres componentes del fuego, que es el oxígeno, ¿cierto? Que tenemos también el combustible, el material que va a ser consumido, y también tenemos el calor, la fuente o la activación de la combustión. Necesitamos estos tres elementos, necesitamos el oxígeno, necesitamos el combustible y necesitamos el calor para poder tener fuego. Pero cuando Moisés vio la zarza, él veía que el combustible no se consumía. Y eso le llamó mucho la atención. Moisés, amados hermanos, tuvo el privilegio no solamente de escuchar la voz de Dios, sino también de visualizar a través de esta visión, de esta representación de la zarza ardiendo cómo es Dios. Podemos ver cómo ese fuego no depende del combustible. Ese fuego no depende del arbusto. Ese fuego no depende de la zarza. De cierta forma es un fuego puro, único en esencia. No necesita de cierta forma de estos tres elementos porque la zarza no se consume. Entonces podemos ver reflejado, amados hermanos, la simplicidad de Dios en esto, de que Dios, amados hermanos, es simple en su ser, no necesita de nada ni de nadie para poder existir, para poder ser Él en esencia, y a la vez muestra su composición simple. Él es fuego. Y así se representa, amados hermanos, y así se grafica, y así se presenta ante Moisés. No depende del arbusto. Él es simple en su esencia. Entonces estamos ante la majestad de un Dios, amados hermanos, que es sublime, es majestuoso. Y tratar de entender esto, cuando estábamos a principio de año, yo decía, ojalá no me toque la simplicidad de Dios. Ojalá le toque a otro hermano que está, ojalá le toque a mi pastor la simplicidad de Dios. Porque en términos, en el título, ¿cierto? Dios es simple. Pero, amados hermanos, entender de que Dios es uno en esencia, que Él tiene perfecciones, amados hermanos, pero que a la vez Él no está dividido, que Él no es un ser compuesto, es algo que indudablemente, amados hermanos, nos va a hacer ruido en nuestra mente. Vamos a querer entender todo, pero sin embargo me uno a lo que los grandes teólogos y los predicadores que también podía leer y escuchar afirmaban, de que entender a Dios, amados hermanos, traer al Dios eterno a nuestra mente, traer al Dios infinito, traer al Dios majestuoso a nuestra comprensión, amados hermanos, eso no es nada simple. Pero Dios en su esencia, Él es simple. Él no está compuesto por partes. Ahora, ¿cómo podemos afirmar, amados hermanos, de que Dios es simple en su ser si la Biblia nos muestra atributos? Cuando uno va a la palabra de Dios, ve que Dios es santo, de que Dios es justo, de que Dios es luz. Entonces, ¿cómo podemos armonizar
las perfecciones de Dios ante la unidad pura de su ser, de que Él no está compuesto por partes. Tenemos afirmaciones de algunos teólogos que dicen los atributos no son una parte de Dios como si Él estuviera compuesto por partes o por porcentaje. Lo vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Los atributos de Dios describen aspectos de su esencia única, pura, perfecta, pero podemos encontrar sus atributos, podemos encontrar sus perfecciones ante el único ser divino. Los atributos de Dios se describen como esenciales a su ser, no como composiciones. Lo vamos a ver en los textos. Nos vemos en la Escritura de que Dios es un porcentaje santo. Nos vemos en las Escrituras de que Dios puede ser un 99.9% de amor. ¿Cierto? Nos vemos composiciones en los atributos de Dios. Cuando vamos a la Escritura, y vamos a ir complementando estos argumentos, vemos, amados hermanos, cómo la Biblia afirma la simplicidad de Dios, a pesar de que encontramos sus atributos. Cuando vamos a Juan capítulo 4, verso 24, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿cierto? Que de cierta forma lo estaban geográficamente hablando, limitando. Nuestros padres adoraron en estos montes, por lo tanto aquí se debiera adorar a Dios. Pero sin embargo, el Señor afirma y dice, Dios es espíritu, Él es inmaterial. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, afirmación. Vemos, ¿cierto?, como no es una parte espíritu o como si Él fuera una parte espiritual. Dios en esencia, Él es espíritu. No vemos división en la afirmación de Jesús. Cuando nos vamos a 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, quizás un texto que nosotros podemos conocer y que podemos estudiarlo, y un texto que repetidamente está en nuestra mente y en nuestro corazón. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Nuevamente encontramos la afirmación de Dios, amados hermanos, en su carácter puro. Dios es amor, no es un porcentaje de amor. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Hablando del carácter puro y santo de Dios, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No es que Dios tenga destellos de luz, no es que Dios tenga porcentaje de luz. Dios es luz, Dios es amor. Podemos ver de que Dios es espíritu y de que Dios es luz. Hebreos 12, 29, un texto que también encontramos en Deuteronomio 4, 24, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. También apuntando al carácter santo, justo de nuestro Dios, Dios es fuego consumidor. Y en Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, Dios habla a su pueblo y les dice que Él es un Dios celoso, que Él no tiene que inclinarse ante otras deidades, ante otros dioses, porque Él es fuego consumidor. Él es puro, Él es santo, Él es justo. Y vemos nuevamente esa afirmación de que Dios es. Levítico, capítulo 11, verso 44, y me encanta este texto porque es Dios mismo afirmando su esencia divina. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Vemos una perfección
Vemos algo completo en la santidad de Dios. Dios no es un porcentaje santo. Dios no está compuesto de santidad. Dios es santo y Él mismo lo afirma. Ustedes tienen que andar en santidad porque yo soy santo. Entonces, cuando volvemos atrás, en cómo podemos afirmar de que Dios es simple si a la vez la Biblia nos muestra sus atributos de Dios, podemos ver entonces de que sus atributos no son una parte de la esencia, amados hermanos, de Dios, como si Él estuviera compuesto por porcentaje de cada uno de sus atributos. No es que sumemos, tenemos amor, tenemos cierta luz, tenemos de que Dios es fuego consumidor, tenemos una santidad y nosotros sumamos todos esos atributos, ¿cierto? Y formamos a Dios. Sino que Dios es uno en esencia, pero cuando nosotros vemos a través de su palabra esa esencia, amados hermanos, divina, logramos ver las perfecciones de ese carácter divino. Logramos ver las perfecciones de Dios. Los atributos de Dios describen, ¿cierto?, los aspectos de su única esencia. Entonces, cuando encontramos las perfecciones de Dios, no queremos dividir a Dios, sino lo que hacemos es encontrar los aspectos de la única esencia divina de nuestro Dios. Los atributos de Dios se describen como esenciales a su ser y eso es lo que veíamos, de que son esenciales a su ser divino, no son porcentaje. Si a nosotros se nos ocurriera, amados hermanos, pensar por un momento de que Dios dejara de ser amor, de cierta forma, amados hermanos, Dios se destruiría porque Él no es un porcentaje de amor, Él es amor. Lo mismo con la luz, Él es luz, Él es fuego consumidor. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice más adelante, si puedes cambiar la diapo, hermano mío, más adelante, ahí está. Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A pesar de que encontramos las perfecciones de Dios, a pesar de que tenemos el carácter de Dios revelado, esto no quiere decir de que Dios está dividido. Dios es uno en esencia. Y como el Señor muestra, ¿cierto?, esta singularidad de que no hay nadie como Él. Él es uno, no hay nadie en que se le pueda asemejar, no hay nadie en que se le pueda comparar, como también lo dice Isaías, ¿a qué me haréis semejante? ¿A qué me compararéis, oh casa de Israel? Pero también vemos, aquí también en el verbo, la palabra uno hace referencia también a cómo es Dios en esencia. Él es uno, Él no está dividido, Él no está compuesto. Si puedes avanzar, amado hermano. Bueno, ahí yo los voy a leer. Se me fue. Contaminé la imagen con tantas letras. Pero Agustín de Hipona, ¿cierto?, dijo que Dios no puede perder ningún atributo que posee y no hay diferencia entre quién es Él y lo que tiene en sí mismo. Para explicarlo de forma más sencilla, él lo ilustra de esta forma. Si tenemos un vaso con agua, no diríamos que el vaso es lo que dicho vaso contiene, porque las dos cosas están divididas, ¿cierto? No podemos decir que el vaso con agua es uno solo, porque tenemos vaso y tenemos agua. De cierta forma, si nosotros los miramos puede ser uno, pero los componentes tenemos dos. Tenemos el vaso y tenemos el agua. Las dos cosas están divididas, pero Dios no es así. Él no contiene los atributos, porque eso significaría una división interna, ¿cierto? Dios no contiene sus atributos como divididos, alejados de su esencia divina, más bien Dios es sus atributos. Yo sé que esto es complejo, amados hermanos, pero que el Señor nos ayude, por lo menos a comprender de que Dios no está dividido en su esencia. Él no es compuesto en su ser. Dios es sus atributos. Cuando miramos el carácter de Dios, podemos ver
a pesar de sus perfecciones, de que Él no está dividido, solamente estamos viendo el reflejo de la única esencia divina. Vemos el carácter de Dios. Los atributos de Dios no se diferencian de su esencia, ni se diferencian materialmente entre sí, porque hablamos de una esencia, pero a la vez reflejada en su carácter en las perfecciones divinas. Ahora, ¿por qué, amados hermanos, es importante para nosotros en este tiempo poder traer a nuestro corazón la doctrina de la simplicidad divina a la luz del Evangelio? Veíamos que desde los inicios de los siglos primeros, siempre los padres de la Iglesia han defendido, han argumentado contra herejías, sobre todo contra la Trinidad, que también quizás para nuestra mente puede ser algo complejo, como Dios es uno en esencia, pero a la vez son tres personas. Entonces, de cierta forma es similar, pero como los teólogos, ¿cierto?, afirmaban la simplicidad de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia, y ahora, ¿por qué nosotros? Es importante de que podamos acercarnos a la orilla del conocimiento de la grandeza de nuestro Dios y poder afirmar de que Él es simple, de que Él no está compuesto por partes, de que Él no está dividido en su ser. Cuando pensamos en la naturaleza de Dios, cuando pensamos en su ser, nuestros cálculos pudieran revelar que tiene un porcentaje de justicia más alto que de amor, o al revés. Pero esta es la gran pregunta. ¿La cruz de Cristo revela el amor de Dios o la justicia de Dios? Si decimos de que Dios no está compuesto, de que sus atributos armonizan y reflejan la única esencia divina, si miramos la cruz, ¿qué vemos? Y es ahí, amados hermanos, la importancia de la simplicidad de Dios a la luz del Evangelio. Porque cuando Dios ama, amados hermanos, Él ama con todo su ser. No es que Él nos va a amar y deja a un lado su santidad. No es que Él nos va a amar y deja atrás su justicia. Todo el ser de Dios nos ama, pero para nosotros visiblemente vemos ese atributo de Dios más reflejado porque vemos su amor, pero todo el ser de Dios nos está amando, no dejando ninguna de sus perfecciones de lado. Por consiguiente, si Dios, amados hermanos, es santo, perfecto y justo, y Él, amados hermanos, no da por inocente al culpable cuando Dios castiga, tampoco estamos diciendo de que Dios deja de lado su amor, que Dios deja de lado su santidad. Todo el ser de Dios está ahí en la disciplina. Y eso es importante a la luz del Evangelio, poder comprender lo que es la simplicidad de Dios. ¿Se imagina un Dios solamente justo? ¿Un 80% de justicia y otro 20% de amor? ¿O al revés, un Dios que es amor, pero que tiene un bajo porcentaje de santidad? Y esto es importante traerlo hoy, amados hermanos, para que lo podamos estudiar y tratar de entender, amados hermanos, porque hoy día el Evangelio se ha visto diluido a causa de no entender la simplicidad de Dios. Hoy cuando queremos anunciar el Evangelio, ¿qué nos dicen generalmente el inconverso? Dios es amor. Tú no me puedes decir nada, ¿por qué? Porque Dios es amor, ¿cierto? Y deja de lado la justicia de Dios, deja de lado la santidad de Dios, deja de lado de que Dios es fuego consumidor, deja de lado de Dios su santa ira, amados hermanos. Entonces, esto, amados hermanos, nos ayuda a refugiar la esencia del Evangelio. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, amados hermanos, vemos todas las perfecciones de Dios involucradas. Vemos su amor, vemos su misericordia,
amados hermanos, pero también vemos su santa ira. Vemos su justicia, pero no recayendo en nosotros, sino recayendo en Cristo. Por eso la doctrina de la simplicidad divina nos ayuda a ver que la cruz de Cristo revela el carácter de Dios. Cuando nosotros queremos anunciar el Evangelio, debemos de cierta forma esforzarnos para no volcarnos o ser extremistas de ciertas formas o no tener un atributo de Dios regalón, por decirlo de una forma. Porque a mí me gusta el amor de Dios. Entonces, ¿de qué más voy a hablar? Voy a hablar más del amor de Dios. O puede estar otras personas en la otra vereda que le encanta hablar de la santidad de Dios. Y toman este atributo para argumentar su vida moral, para justificarse a sí mismo, y hablan de la santidad de Dios, pero dejan de lado también las otras perfecciones. Y nosotros naturalmente empezamos a desmenuzar el carácter de Dios. Nosotros empezamos a desmenuzar la esencia divina de Dios, que Él es uno, que Él es simple, que Él es sencillo, de que Él no está compuesto por partes. No es que Él sea más amor que justicia, o más justicia que amor, sino que Él es amor y justicia, amados hermanos, y todas sus perfecciones podemos verlas que son parte de su esencia divina. No está compuesto por cosas, no está compuesto, amados hermanos, por porcentajes de sus atributos. Él es sus atributos. Todo lo que Él hace revela quién es, cómo es esta perfecta unidad sin composición ni división. Entonces, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? De que Dios no es un ser compuesto. Él no tiene partes, Él en esencia divina es uno. Así como lo leíamos en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay algunos que tratan de ejemplificar, de ilustrar la simplicidad de Dios, pero a pesar de que tratemos de ilustrar, a pesar de que tratemos de ejemplificar la simplicidad de Dios, debemos entender lo que decían delante, de que ninguna ilustración es absoluta. Solamente tratamos de comprender lo que es la simplicidad de Dios. Y en el año 1666, algunos usan esta ilustración, Isaac Newton, físico, matemático, astrónomo inglés, descubrió que un rayo de luz que pasa a través de un prisma, que es un objeto triangular, puede ser de vidrio o de plástico, pero que refleja el rayo de luz, se aprecian los colores del arco iris. Entonces, cuando ponemos en un prisma, amados hermanos, un rayo de luz, por el otro lado vamos a ver cómo ese rayo de luz tiene colores, y son los colores del arco iris. Y de cierta forma algunos tratan de ilustrar de cómo Dios es uno, pero cuando vemos, amados hermanos, la esencia de Dios a través del prisma de su palabra, podemos gozarnos en las perfecciones de la unidad divina de nuestro Dios, que es simple y sencillo en esencia. Él no está compuesto. Y volviendo a nuestro texto, que el Dios simple, que el Dios que no está compuesto, amados hermanos, se revele a nosotros. Él no necesita de nada para estar completo. Él no necesita de nada ni de nadie, porque Él ya es perfecto en esencia. Pero sin embargo, Él decidió revelarse soberanamente a Moisés para poder libertar a su pueblo. Y Dios, amados hermanos, Dios que es simple, la segunda persona de la Trinidad, que no está compuesto, que no está dividido, murió en la cruz por nosotros. El Hijo de Dios vino a morir por viles pecadores.
Él dejó su trono de gloria, como dice Filipenses, que debemos nosotros servir de esta manera, considerando al Hijo de Dios, que no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. La simplicidad de Dios trae gloria al Evangelio, amados hermanos. Dios no está dividido. Dios, amados hermanos, no está dividido internamente. Pero aún así, la segunda persona de la Trinidad vino, se hizo hombre y murió por nosotros. Por eso, gracias a Dios por su redención. Gracias a Dios, amados hermanos, por la vida de Jesús. Otros también se atreven a asimilar un poco la simplicidad de Dios como aquel diamante uno, pero que tiene diversas, quizás, caras. Es uno en esencia, pero nosotros a través de la luz podemos deleitarnos en esas perfecciones del diamante, pero es un solo diamante. Dios es uno en esencia, pero podemos deleitarnos en sus perfecciones. Podemos deleitarnos en sus atributos. Por eso, amados hermanos, siempre debemos considerar al momento de poder nosotros acercarnos a Dios, de hacerlo de la forma correcta, no tratando de dividir a Dios, no tratando de descomponer a Dios, sino entendiendo lo que el Señor afirmaba a su pueblo: Jehová vuestro Dios uno es, uno es, Él es uno en esencia. Y cómo, bueno, después nos vamos a ir viendo, cuando nuestro pastor vea ahí la Trinidad, de que Dios en esencia no está dividido. Nos hablamos de tres dioses en esencia, sino que son tres personas, pero un solo Dios. Así que gloria a Dios, a nuestro Dios trino. No sé, amados hermanos, me queda tiempo. Esto ha sido lo que es la simplicidad de Dios. En mi computador no se ve así. Ahí se corrieron las letras. Sí, la simplicidad de Dios. Como decía al principio, espero, amados hermanos, que de una forma sencilla nosotros podamos entender la importancia de la simplicidad de Dios, que Dios no está compuesto por partes, Él no está dividido en su esencia, por lo tanto nosotros no podemos tener un atributo regalón de Dios. No podemos dividir la esencia divina de nuestro Dios. Y me voy a atrever a ver si alguien tiene alguna acotación o alguna pregunta que podamos quizás responder, que les haya quedado, considerando, amados hermanos, la complejidad del tema. Considerando la complejidad del tema, el título es sencillo: la simplicidad de Dios. Dios es simple, pero poder comprenderlo y estudiarlo no es nada sencillo ni simple. Dios es uno en esencia. Sus atributos, amados hermanos, no dividen el ser de Dios, sino más bien nos muestran el carácter único de nuestro Dios. Amén. Entonces, oramos. Vamos a dar gracias por este tiempo, amados hermanos, de poder entender un poquito más sobre la simplicidad de Dios. Y antes que se me olvide, ¿por qué la importancia, amados hermanos, sobre los padres de la iglesia que afirmaron sobre la simplicidad de Dios? Porque las herejías de aquella época atentaban contra de la Trinidad. Cuando nosotros vemos quizás sectas en este tiempo de que atentan en contra de la Trinidad, eso no es algo nuevo. Eso es algo que la iglesia a lo largo de su historia siempre ha luchado, siempre ha contendido, de que Dios es uno, pero a la vez es trino. Entonces, la triunidad, y por eso Ireneo, Clemente, Orígenes, Gregorio de Niza, Agustín de Hipona, ellos siempre afirmaban la simplicidad de Dios, de que Él no está dividido. Padre, Hijo y Espíritu Santo en esencia no están divididos, son uno solo, y lo mismo en sus atributos. Dios no está dividido en sus atributos, Dios es sus atributos. Ahora, entender eso necesitamos del Señor. Amén. Padre, gracias te damos, oh Dios, por este tiempo que usted nos ha permitido de poder estudiarte, amado Dios. Para nosotros
no es algo sencillo, no es algo fácil hablar de esta doctrina fundamental sobre de que en esencia, amado Dios, tú eres simple, eres sencillo, que no estás compuesto por partes, no estás dividido en tu esencia. Oh Dios, tú eres uno, tú eres simple. Y gracias te damos porque hoy día podemos conocer un poquito más y más de ti. Y como dice tu palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, verdadero Dios, y queremos darte honra en esto, queremos conocerte cada día más y permítenos que esto no simplemente remueva nuestro intelecto, sino que también, amado Dios, remueva nuestro corazón. Tú no eres un Dios que fue compuesto, no eres un Dios creado, tú siempre has sido, es y siempre serás. Nadie te puede cambiar, nadie te puede mutar, eres inmutable en esencia, amado Dios, y por eso te damos gracias por este tiempo. Permítenos gozarnos y deleitarnos, amado Dios, en tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque vamos a poder, si a ti te place durante este año, seguir contemplando tu hermosura en las perfecciones de Dios. A ti, oh Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.